Qué bueno. Les invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 26. El libro de los Hechos, capítulo 26. Vamos a tener una lectura un poco larguita, 32 versículos allí. Mientras que usted lo van buscando, para mí me emocionó mucho ver a Héctor Fabio Canizales ahorita. Quería darle una bienvenida, ¿verdad? Eh, Fue uno de la época de escuela dominical de mi hermano y mío, ¿no? Imagínate si nos ponemos a vernos, ya se fue hace rato, hace rato. Bienvenido, Fabio. Y bienvenido también a todas las personas de que nos visitan también. Le damos una calurosa bienvenida, un fuerte abrazo a todos. Y bueno, vamos a comenzar la lectura. Hechos capítulo 26, versículo del 1 al 32 dice lo siguiente. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues sé, pues no sé, ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, nos acercamos eh, con respeto y con reverencia, Señor Dios, ante tu presencia, sabiendo, Señor Dios, de tu santidad, de tu poder, Señor Dios, de tu justo juicio, Señor Dios, para con la humanidad. Pero también nos acercamos, Señor Dios, con la confianza que como hijos podemos acercarnos al Padre a través de la persona del Señor Jesucristo, apelando a tu misericordia, a tu bondad, a tu benevolencia, a tu grande amor y a tu gracia para con la humanidad. Te pedimos, Señor Dios, que en esta noche, Señor Dios, seas tú glorificándote en medio nuestro, que seas tú teniendo misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, Padre Celestial, y que sea tu Santo Espíritu en medio de esta reunión, que sea abriendo el entendimiento, el corazón de todas las personas aquí presentes, Padre Celestial, que sea hablándole, Señor, a sus corazones y ellos sean totalmente honestos, Señor, delante de ti y puedan venir en arrepentimiento y fe, creyendo en Jesús como su Señor y como su Salvador. Padre, ayúdame, Señor Dios, a que este mensajero, Padre Celestial, no sea, Padre, el que se vea, sino que se vea es tu mensaje de misericordia y de bondad. Ese brazo de gracia, Señor Dios, que extiendes al hombre para que se arrepiente de sus pecados y puedan venir en arrepentimiento y fe. Bendito Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, que estés en medio de nosotros, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder escuchar tu voz tan claramente, Señor Dios, que en esta noche haya personas arrepentidas, que haya personas que puedan venir en arrepentimiento y en fe, Señor Dios. Te lo rogamos, Señor Dios. Si tú no estás con nosotros, Señor Dios, nada sirve, Señor Dios, este sitio, Señor. Si tú no estás con nosotros, de nada sirve este mensaje. Si tú no estás con nosotros, Padre Celestial, de nada sirve, Señor, de leer de tu palabra, Señor. Por favor, te rogamos que te manifiestes, Señor Dios, y que te glorifiques en medio nuestro. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hace unos días recordé que a los que nos gusta el fútbol, y perdónme que comience mi introducción con el fútbol, hace más o menos el Mundial de Brasil 2014 creo que fue, la selección Colombia estuvo jugando contra el mismo Brasil y hubo un gol que al día de hoy decimos nosotros fue gol de Yepes, ¿cierto que sí? Porque fue un gol el cual fue anulado y al día de hoy casi nosotros pensamos que fue gol de Yepes, algunos, ¿sí? Eh, pero casi pasamos entonces a la siguiente ronda. Y eso fue una cosa que nosotros queríamos pasar a la siguiente ronda. Creo que nos tocaba contra Alemania, algo así para los que saben de fútbol. 12 años después, en el Mundial que acabamos de ver, en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la selección Colombia está jugando contra Suiza, ¿sí? Contra Suiza. Hubo un pase de Muñoz que le hizo fue a Campas, ¿sí? Y Campas va en los últimos minutos. Yo no sé si alguien se acuerda cómo eran los últimos minutos. La emoción era bastante, el corazón latía. Veíamos entonces una ilusión en el cual llega Campas y se come el gol. Todo el mundo hacíamos, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Casi, casi lo hace. Estuvimos a milímetros, estuvimos a segundos, estuvimos a un par de qué sé yo, de guayos, de allí de pasos, de poder pasar entonces a la siguiente ronda. Casi lo lográbamos. Pero en el mundo del fútbol el casi no nos sirve de nada, ¿sí? El casi no nos sirve entonces para anotar un gol, el casi no nos sirve para cambiar un marcador, el casi no nos sirve para ganar un partido.
Y lo curioso es que en la vida real y especialmente en la vida cristiana, sí, el casi tampoco nos sirve de nada. Nosotros somos expertos en vivir en el casi. Casi tomo la decisión, casi hago lo que voy a hacer, casi entonces me convierto, casi entonces decido por el Señor Jesucristo, casi soy un cristiano. Sin embargo, la brecha entre el casi y entre la realidad no se llena con buenas intenciones o con buenos deseos. Se llena entonces con acciones concretas y firmes de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El casi no nos transforma, el casi entonces no nos cambia la eternidad, el casi no nos sirve para nada. ¿Sí? Y de una forma muy solemne, en los versículos que acabamos de leer, podemos ver entonces al apóstol Pablo, el cual se está presentando frente a dos grandes hombres de aquel entonces, el gobernador Festo y el rey Agripa. El apóstol Pablo no solamente se está defendiendo de las falsas acusaciones, sino que también está presentando con valentía el mensaje del evangelio. Está hablando a las conciencias de estos dos hombres y de las personas que están allí presentes. Y el apóstol Pablo comienza entonces desde el versículo 4 al versículo 13, hablando acerca de su vida antes de su conversión. El apóstol en su intervención está hablando también de los versículos 14 al 18, la manera en que se convirtió, y de los versículos del 19 al 23, su manera de vivir después de su conversión. Obviamente, esta predicación del evangelio de Cristo a estas personas, hay una reacción entre estas dos personas, ¿sí? Una es mucho mejor que la otra, comparativamente es mucho mejor que la otra. En el versículo 24 dice que Festo, dice versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Sí? Esta fue la respuesta que dijo Festo, un poco grosera, un poco tosca, ¿sí? Pero si nos ponemos a ver, la respuesta de Agripa es totalmente diferente. La respuesta de Agripa es mucho más cercana. Versículo 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a que yo me convierta a Cristo. Por poco me persuades a que yo me arrepienta de mis pecados y crea en el Señor Jesucristo. Estuve así a un poco, Pablo. Un poco, Pablo. ¿Sí? Comparativamente, una respuesta es mucho mejor que la otra. Si dijéramos hoy que esta es la puerta de la salvación y dónde estaría cada uno, podríamos decir entonces que Festo estaría por allá en la puerta entrando apenas. Bueno, ni siquiera en la puerta, estaría bien lejos. ¿Sí? Pero si estuviéramos hablando de Agripa, Agripa estuviera aquí en los escalones. Por poco estuve a milímetros, a segundo, casi me vuelvo cristiano, Pablo. Casi me vuelvo cristiano. Pero cuando usted se pone a mirar, estas dos personas están en la misma posición de perdición. Así es, una respuesta sea mucho mejor que la otra. Los dos están igual en la puerta de la perdición. El apóstol Agripa solamente lo único de que le faltaba es que su conciencia estaba siendo expuesta, su corazón había sido tocado. Por poco me persuades a que sea cristiano. Solamente tenía que tomar la decisión. Y me temo entonces que al día de hoy hay muchas personas que están también de la misma forma. Casi soy cristiano. Casi me vuelvo cristiano. O casi soy un cristiano. Y hay muchas personas en el mundo y de muchas iglesias y posiblemente en esta iglesia de personas que son casi cristianas, que son casi cristianas. Y me dirijo hoy de manera muy especial a aquellos que llevan mucho tiempo exponiéndose a la verdad del evangelio y no ha tomado entonces la decisión de venir a los pies del Señor Jesucristo. Y pueden haber personas que digan que son cristianas, pero tú sabes que la forma de vivir de verdad no concuerda a la profesión que dices decir. O pregúntele a tu esposo o a tu hijo, o pregúntele a tus compañeros de trabajo, o pregúntate a ti mismo. Casi sois cristiano. El hombre muestra lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Casi soy un cristiano. Y podemos estar jugando entonces al día de hoy a querer ser cristianos, pero nosotros sabemos que somos casi cristianos porque venimos a la iglesia, porque crecimos en un hogar cristiano, porque me sé algunos versículos de la Biblia, porque me sé algunos cánticos, porque antes yo era un alcohólico, pero ahorita ya estoy viniendo a la iglesia. Soy
casi un cristiano, estoy a un paso de ser cristiano. Pero permítame, y era mi oración, pedirle al Señor que por favor toque sus corazones, que toque sus conciencias para que usted honestamente pueda revisarse delante del Señor y usted pueda venir en arrepentimiento y fe creyendo en el Señor Jesucristo, porque no hay una posición más peligrosa para una persona que pensar que es un casi cristiano y al día del juicio escuchar: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, qué duro de verdad todas estas cosas. Pero permíteme mostrar una vez más a través de las escrituras que el ser casi cristiano también se puede ver en otras formas. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 18 y vamos a ver el caso de un joven rico que tenía una respuesta o una pregunta muy sincera. Lucas capítulo 18, versículo 18. Un joven rico que se le acerca al Señor y tiene una pregunta que no es muy común entre las personas, pero entre este joven no era común, pero le inquietaba. Era una pregunta sincera que había en su corazón. Si dijéramos que si eso está bien, claro que eso está bien. Hay muchas personas que no son tan malos como otras personas allá. Sí, se quieren acercar a Dios, tienen preguntas, se acercan aquí, han venido a la iglesia y hoy se han acercado. Pero mire lo que pasó. Versículo 18 del capítulo 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta, ¿sí? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El Señor entonces le está contestando a esa inquietud que tiene este joven, ¿cierto? Le está diciendo: bueno, tú quieres entonces entrar al reino de los cielos, entonces, bueno, los mandamientos tú sabes, ¿cierto? Está diciendo los mandamientos tú sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre, honra a tu madre. El Señor entonces lo está llevando para que sea evaluado y examinado en los mandamientos. Porque cuando somos examinados y evaluados en los mandamientos, vamos a poder ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Quién no ha mentido? ¿Mm? De alguna u otra forma nosotros hemos pecado delante de Dios, en palabras, en pensamientos, en acciones, en intenciones, en omisiones, de alguna u otra forma. Por lo tanto, lo que se esperaría entonces que este joven contestara es que dijera: sí, Señor, la verdad es que cuando soy examinado a través de los mandamientos, de verdad soy hallado que soy culpable. Soy culpable, de verdad no puedo entrar al reino de los cielos así. Y eso es lo que esperaría que él dijera entonces. Pero esto fue lo que él dijo. Versículo 21. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este hombre se pensaba de que era una persona muy buena, ¿cierto? Era un casi cristiano, ¿sí? Entonces el Señor, como si el Señor le estuviera diciendo: bueno, tu inquietud es muy sincera, tu pregunta es muy buena, ¿cierto? Pero te falta entonces una sola cosa. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy, muy triste. Se puso muy triste porque él reconoció su pecado delante de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo? Dice: se puso muy triste porque era muy rico. Era un joven muy codicioso. Prefirió más bien las cosas de este mundo que venir al reino de los cielos. Casi era un cristiano. Estuvo a punto, estuvo así de ser un cristiano. Wow. ¿Cuántos de verdad no han venido ahí a esta iglesia también de la misma forma? Casi son cristianos. Pero entonces los espejitos de este mundo les hace un poco de brillo y se van detrás del brillo de este mundo. Les contaba ahorita ya a unos hermanos que cuando los españoles vinieron, cuenta la historia, a mí no me consta porque no estuve ahí, ¿sí? Pero cuentan la historia que los españoles cuando vinieron a América encontraron ese poco de oro y que los dueños eran los nativos, los indígenas. Entonces, pues obviamente ellos querían el oro. Entonces comenzaron a mostrar los espejitos. Comenzaron a mostrar los espejitos y quisieron los espejitos. ¡Oh!
Ay, imagínate el nativo, ¿cierto? ¡Oh! Ay, se estaban mirando. Yo no sé de cómo era el idioma en ese momento, pero imagínese de que así era el mío. ¡Wow! ¡Ay, qué cosa tan bella! ¿Mm? Mire usted, ¿cuánto quiere? Venga, llévese entonces esto. Y se lo llevó y se llevaban el oro y detrás de los espejitos. Pues me temo que al día de hoy también el mundo y Satanás también está haciendo lo mismo. Espejitos. Tengo una compañera que hace un par de meses le prediqué el mensaje del evangelio y cuando uno le está predicando el evangelio a ciertas personas, a veces es difícil, porque hay personas que pues la muchacha me estaba diciendo, me dijo, mira, yo crecí en un hogar cristiano, mi papá y mi mamá son cristianos, son pastores de una iglesia no sé qué, no sé cuántas, yo me bauticé, ¿cierto? Y me dijo ella, ya, yo casi era una cristiana, solamente que crecí, pues la verdad, yo no sé qué fue lo que pasó con mi cara, con mi cuerpo. Los muchachos comenzaron entonces a querer pretenderla, ella se fue detrás de estas cosas y ella dice, y dejé de ir, y dejé de ir porque es que me parece que eso es una vida muy aburrida y muy religiosa. Wow, de verdad se van detrás de los espejitos de este mundo, pensando entonces que son cristianos. Y la pregunta entonces que uno se hace es por qué estas personas piensan muchas veces que son casi cristianas o que piensan que son cristianas. Y me respondía yo, y una de las cosas que yo a veces pienso es que a veces piensan tener mucho conocimiento bíblico y teológico acerca de Dios. Saben los mandamientos, saben los versículos, saben de teología, pueden entablar una conversación con alguien, pueden hacer debates con otra persona, ¿sí? Y por eso pensar entonces que son cristianos. Ah, yo me sé la Biblia de pe a pa, yo me sé el versículo tal, yo me sé el versículo tal, ¿cierto? Y lo citan muy bien y hablan muy bien. ¡Wow! Y descrestan con qué conocimiento. Pero el conocimiento, ese conocimiento intelectual, si no es bajado al corazón, no sirve de absolutamente nada. No sirve de absolutamente nada. Hay un conocimiento que es un conocimiento que es salvífico y es el conocimiento a través de la relación con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo decía que os conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os conoceréis. Tendremos una relación con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo y esto es en una relación. Cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, creo que es el versículo 3, en que dice que es la vida eterna, el Señor Jesucristo decía entonces, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, por mucho que tengas muchos versículos en tu cabeza, de verdad no eres un cristiano, eres un casi cristiano. Pero al igual que Agripa, estás en la misma posición de perdición. Eres un casi cristiano, pero no eres un cristiano. Puedes haber crecido en la iglesia, puedes saber muchos versículos en la Biblia, pero no eres un cristiano. No eres un cristiano, porque si no tienes una relación con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, si tú todavía no has visto al Señor Jesucristo en su esplendor, en su gloria, en su majestad, como tu Señor y como tu Salvador, tú no eres un cristiano. No te mientas. En Juan capítulo 2, creo que lo tenemos aquí, versículo 23, muchas personas al ver al Señor Jesucristo todo lo que hacía, mire lo que sucedía, decía, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en Jesús, viendo las señales que hacía. Pero mire lo que dice el versículo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a quienes, a todos. Y sigue diciendo, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si el Señor mirara tu corazón, en verdad, ¿el Señor te creería de verdad que eres un cristiano? Porque es que, de verdad, hermanos, a veces uno está predicando el evangelio y como que pareciera, ve, todo el mundo se volvió cristiano. ¿Usted no ha notado eso? Sí. Y le salen a uno, ay, yo iba a una iglesia, yo soy bautizado, casi cristianos.
Pero también pensaba que muchas personas creen que son cristianas porque profesan la fe o porque cumplen ciertos deberes externos entonces. ¿Sí? Porque dice que fueron a una campaña evangelística y en algún momento yo algún día dije, yo creo en el Señor Jesús y hasta hermanos, hasta lloré. Ese piano lo tocaban de una forma que de verdad allí venían las lágrimas de mis ojos. Y quiero hacer una aclaración. No es que, digamos, en el momento de la conversión se anulen los sentimientos. No. Pero si yo voy a confiar que soy cristiano porque simplemente yo lloré ese día o porque alguien me dijo, no, usted ya es un cristiano, ¿sí? Estoy mal. El Señor decía en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, allí Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas eran casi cristianos. Tenían comportamientos externos a cómo se espera que un cristiano actúe. Yo puedo venir a la iglesia, yo puedo venir domingo tras domingo. Es más, yo puedo hasta tener un ministerio dentro de la congregación y no ser así un cristiano. Estas personas, vea lo que decían, Señor, echamos en tu nombre fuera demonios, hicimos milagros. Ay, se esperaría, Señor, que por favor me tengas allá. Pero que esas palabras sean dichas en el día del juicio, mi amigo y mi amiga, nunca os conocí. O sea, nunca tú y yo tuvimos una relación, nunca nos conocimos en una relación, no te conozco. Apartados de mí, hacedores de mí, hacedores de maldad. Wow, tremendo, tremenda palabras. ¿Acaso así no era Judas? Judas no estuvo con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo Judas con el Señor Jesucristo? ¿Comieron en la misma mesa? ¿Estuvo aún entre el grupo de los 70, si no estoy mal? ¿Milagros y todo eso? En el día entonces que iba a ser entregado el Señor Jesucristo entonces dijo, uno de ustedes va a ser me va a entregar. Ahora, allí la Biblia nunca revela que todo el mundo dijo, ay, yo creo que es Judas. Nadie pensó que era Judas. Nadie pensó que era Judas. Tenía un comportamiento externo. Él decía que era un discípulo del Señor Jesucristo. Es más, habían confiado tanto en Judas que él era al que le pasaron entonces la bolsa del dinero. Era el tesorero del grupo. ¿Ah? Y sin embargo dice las escrituras que era el hijo de perdición. Entonces, si tú estás pensando que porque vienes a la iglesia, que porque llevas tanto de profesión de fe, pero tú sabes que tú no tienes una relación con Dios porque dentro de la semana no te da ni ganas de coger la Biblia, no te da ni ganas de conocer a Jesucristo, no te da ni ganas de conocer a ese Salvador que tú dices que has creído en él. Ah, pero yo soy un cristiano. Muy buenas noches, hermano, muy buenas noches, hermana, pero delante de Dios el Señor se fía de verdad de tus palabras. La pregunta entonces aquí no es si tú cantas himnos, si tú lees la Biblia, si asistimos fielmente a los cultos. Hay una pregunta mucho más importante y es ¿por qué lo hago y para quién lo hago? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, se advierte de quienes tienen apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Tienen apariencia de piedad, pero por su manera de vivir niegan el poder de la gracia de Dios para transformar las almas. Otra cosa es que muchas veces se puede creer que soy un cristiano porque antes yo hacía ciertas cosas, antes eras un alcohólico, pero ahorita desde que estoy viniendo a la iglesia ya no estoy tomando. Y por eso a veces pensamos que somos cristianos. Pero el pecado se disfrazó de una forma diferente y no has venido a los pies del Señor Jesucristo.
Entonces, hemos visto que una persona puede acumular un gran conocimiento de la Biblia, hacer una profesión pública de fe, cumplir fielmente con los deberes externos y hasta reformar ciertas áreas de su conducta moral y aún así ser un solo casi cristiano. Entonces, ¿cómo puedo ser entonces un verdadero cristiano delante de Dios? Bueno, por lo menos la Biblia nos habla de dos verdades fundamentales: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ser un verdadero cristiano exige ir mucho más allá de un remordimiento por las consecuencias del pecado. Es un arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento implica un cambio de mente y de actitud hacia el pecado. Es ver cómo Dios ve el pecado, es dolerse por haber ofendido la santidad de nuestro Creador y abandonar la confianza de nuestra propia justicia para dar la espalda a la rebelión. El arrepentimiento es: yo estoy andando por un lugar que es totalmente equivocado, que voy de espaldas de Dios. Si Dios está atrás, yo voy por este camino, yo voy por ese camino de la religiosidad porque yo pienso que soy un casi cristiano y me voy así. Pero si el Señor está tocando mi corazón hoy en esta noche, es yo dar media vuelta y yo mirar hacia Dios y darle la espalda hacia el pecado. Eso se llama al arrepentimiento. Abandonar mi propio camino, nos dice la escritura en Isaías capítulo 53. Se me fue el versículo: que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Por su camino. Me tengo que dar cuenta que yo voy por un camino que es totalmente diferente para venir en arrepentimiento, creyendo en el Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y esa es la segunda verdad. Y es entonces una fe que es solamente en la persona del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es en arrepentimiento y fe. La fe salvífica no es solamente asentir intelectualmente algunas verdades del evangelio. No, es yo depositar toda mi confianza y mi fe en la persona del Señor Jesucristo, pensando que Él es mi Salvador, que Él ha muerto por mis pecados, pero también reconociendo que Él es mi Señor. Y si Él es mi Señor, yo soy su siervo, yo soy su discípulo, yo me entrego a lo que dice ese Señor. Arrepentimiento y fe. ¿Has venido tú en arrepentimiento y fe? ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? ¿Está tu confianza en tu profesión de fe? ¿Está tu confianza en tu conocimiento bíblico? ¿Está tu confianza en tu vida pasada? ¿O está tu confianza en la persona del Señor Jesucristo? ¿Qué vas a hacer? ¿En quién has creído tú? Si el Señor Jesucristo es la respuesta, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta entonces para ti hoy en esta noche? Ven en arrepentimiento y fe. Si hoy te has dado cuenta que has estado viviendo en el umbral de la puerta de la salvación, ven en arrepentimiento y fe. Si tú has vivido y tú has venido por mucho tiempo hacia la iglesia pensando que eres un casi cristiano, estás a las puertas, pero estás igual. Festo estuvo así, estuvo a unos milímetros de la salvación, por decirlo de cierta forma. El joven rico estuvo cara a cara con el Señor Jesucristo. Judas comía con el Señor Jesucristo. ¿Y tú? Ser un casi cristiano no sirve. Si el Espíritu Santo está tocando allí tu corazón, es necesario que no endurezcas tu corazón y ven a los pies del Señor Jesucristo. No juguemos a ser cristianos. No juguemos a ser cristianos. Ven en arrepentimiento y fe. ¿De qué sirve que las demás personas te vean como un casi cristiano? Pero Dios mira el corazón. ¿Y una eternidad sin Cristo sabiendo lo que dice las Escrituras? Y no aprovechar estos momentos en que Dios extiende su brazo de misericordia y bondad para que tú vengas y arregles cuentas con el Señor.
Tú sabes si verdaderamente eres un cristiano, si has nacido de nuevo. Tú lo sabes. Es más, aún los de tu casa pueden saber si tú eres un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, ese conocimiento, al conocer ahí al Señor Jesucristo, afecta nuestro corazón y afecta nuestro comportamiento. Afectó nuestra eternidad, pero comienza desde aquí y ahora. Es un comportamiento que es totalmente diferente. Queremos estar con nuestro Señor. Su forma de pensar no es igual, su forma de hablar no es igual, su forma de comportarse no es igual, porque cada vez que conocemos al Señor Jesucristo es algo distinto. Cuando Ediver hoy esta mañana estaba leyendo, era Segunda de Pedro, capítulo 3, me llamaba la atención cuando el Señor Jesucristo decía que Él vivió de tal manera para que sigamos ejemplo de sus pisadas. Y cuando va diciendo en estos, más abajito, que cuando le injuriaban, no maldecía, ¿cierto? Que no sea yo engaño en su boca. Yo decía, wow, qué increíble es nuestro amado Señor. En estos días fui yo a un supermercado, la cajera me estaba hablando de una forma como muy alzada, y el Andrés se salió. Pero recordé ese pasaje y wow, si el Señor Jesucristo lo hacía, creo que era Pilato el que le decía que era la verdad y la verdad estaba parada frente a él. Amigo, ¿qué vas a hacer hoy en esta noche? ¿Qué vas a hacer en esta noche? Es necesario que vengas en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Mira hacia la cruz del Calvario. Mira cuánto Dios aborrece tu pecado. Allí mira al Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Pero mira hacia la cruz del Calvario y mira cuánto amor Dios tiene para contigo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas para que tenga vida eterna. Ven al Señor Jesucristo, te ruego, por favor, te lo ruego, no salgas esta noche como igual como llegaste. Aquí no importa las apariencias. Aquí no importa si te habías equivocado. Aquí lo que importa es que usted venga a los pies del Señor Jesucristo. Es que tú le conozcas a Él. Es que tú tengas una relación con Él. Ven a Cristo, por favor, amigo. Ven a Cristo, amiga. Por favor, te lo rogamos hoy en esta noche. No sigas jugando más con tu eternidad y ven al Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Vamos a orar. Antes de orar, quisiera que allí tuviéramos con los ojos cerrados unos 10 o 20 minuticos para que tú ores y después de 20 minutos, unos 20 segundos para que, sí, porque 20 minutos ya sería mucho, ¿no? Pero unos 20 segundos entonces para que tú reflexiones y para que tú ores delante de Dios. Cierra tus ojos y ora al Señor entonces en estos 20 segundos. Dios de toda gracia y de toda misericordia, te damos gracias, Señor Dios, por esta noche. Gracias, Padre Celestial, por las oportunidades que tú nos das, Señor Dios, para que nuestro corazón sea expuesto, Señor Dios, ante las verdades bíblicas, Señor Dios, de tu palabra. Ayuda, Señor Dios, a aquella persona que está luchando en ese momento, que por una o por Y motivo, Señor Dios, ha venido a la iglesia por poco o por mucho tiempo. De igual forma, Señor Dios, necesitan de la salvación. Te rogamos, Señor Dios, que tu Santo Espíritu toque sus corazones, Señor Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, sea convenciéndolo, Señor, de su pecado, Padre Celestial, de la crueldad de su pecado y del destino al que van, Señor Dios, y siguen de la misma forma que van. Pero adviérteles, Padre Celestial,
de esta forma, Señor Dios, también de juicio, en la cual vendrá sobre ellos si ellos no creen en la persona del Señor Jesucristo. Pero, Señor Dios, ábrele, Señor Dios, el corazón, así como tú dijiste, hágase la luz en algún momento en este mundo. También te suplicamos que también digas, hágase la luz en el corazón de las personas aquí presentes, Señor Dios, para que el resplandor de la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo en su justicia sea expuesto. Por favor, Padre nuestro, te suplicamos, Señor Dios, que sea salvando almas, Padre nuestro. Te suplicamos, Padre Celestial, no necesitamos cantidad, Señor Dios, sino personas que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Salva personas, Señor Dios, tráelos a tu reino. Trasládalos de ese lugar de tinieblas, Señor Dios, hacia la luz. Y ayúdanos a nosotros, Señor Dios, a recordar que nuestra vida cristiana de principio a fin es por fe y para fe en la persona del Señor Jesucristo. Creí en el Señor Jesucristo y continúo mirando al Señor Jesucristo. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas, Señor Dios de los cielos. Bendito seas, Señor Dios. Bendito seas, Dios Padre nuestro. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos.